Batman? Lo que hice no requiere de ninguna defensa. De ser necesario, lo volvería a hacer. No, por favor. Aquí estoy, perras. Y traje regalos para todos. Chicos, este es su peor intento hasta ahora. Hasta un chimpancé sabría que... Esto es El Precio de la Historia. ¡Hey, Jack! No estás comiendo mucho calcio. Tal vez no lo notes, tal vez no te guste, tal vez te preguntes quiénes somos, o quizás sueñas con ser parte de este mundo. Pero el doblaje es un arte y un medio de comunicación con el que convivimos diariamente con solo hacer clic al botón de encendido de un televisor. Con la necesidad de expandir los horizontes y romper brechas comunicacionales que la distancia genera, nace el doblaje de voz, el método de traducción más complicado que existe. Para tener una buena dirección de talentos de doblaje es conocer el material desde que llega a tus manos, o sea, el producto en inglés. Aun cuando no tengas el script en español, tienes que ver el material. Después que ves el material, bueno, haces los puntos de casting de una vez y ya tienes pensado qué intérprete podría realizar el personaje. Cuando llega el texto en español, pues haces el casting. Después que haces el casting, pues viene la selección y viene luego la dirección en cabina. Pues. Al dirigir en cabina, pues ya tienes el producto, se manda a mezcla y luego, al final, todo ese sancocho me llega a mí y reviso a ver qué quedó bien, qué quedó mal. Por lo general queda bastante bien. Por razones prácticas, grabamos por individual. Yo te voy a dar un beso y te lo doy el miércoles, tú vienes después el viernes y me das el beso a mí, y en cabinas diferentes, o sea, es eso. Claro, ese tipo de falta de interacción también promete una magia muy interesante, porque aún así, cuando vienen a días diferentes los protagonistas y se dan un beso en cabinas diferentes y días diferentes, cuando llega ese producto a la mezcla, pues pareciera que estuvieran presentes los dos en un mismo ámbito. Después de la depresión económica estadounidense, las casas productoras ubicadas en Hollywood se ven forzadas a evolucionar del cine mudo al sonido. Por lo que con el Vitaphone aparecen los grandes éxitos Nueva York y El cantante de jazz de los estudios Warner Brothers. Sin embargo, el sonido trajo consigo un problema mayor: la diferencia de idiomas. Surgen ideas para solventar la falla comunicacional que el sonido trajo, como la colocación de subtítulos o la grabación doble de las películas en los distintos idiomas, pero ninguna lograba los resultados esperados. Las fallas técnicas ocurrían frecuentemente con la grabación del sonido, por lo que se recurría a la reposición de diálogos, donde los actores debían regrabar sus voces sincronizándose con ellos mismos. Es a partir de esta solución que en los años 40 nace el conocido doblaje de voz, cuando la Metro-Goldwyn-Mayer contrata a radioactores mexicanos para llevar Gaslight a los cines de uno de sus principales clientes, América Latina. El doblaje es un arte, y como tal necesita pasión y ciertos aspectos que se deben manejar. Yo hice muchos personajes en una novela brasileña que se llamaba La próxima víctima. Interpreté en esa novela y en varias a Tony Ramos, un actor brasileño que respeto muchísimo, y el doblaje, en el caso de él, me enseñó que era también como una clase de teatro, una clase de actuación más que de teatro, porque ver el trabajo de ese actor y hacerlo era increíble, ver cómo ese hombre era tan buen actor y los personajes que realizaba. Entonces tú te sientes en el compromiso de hacer el personaje o colocarle la voz tan bien como él lo hace. Salvando un detalle muy importante también, que el doblaje, mucha gente entiende que para hacer doblaje tienes que ser actor y estudiar una carrera o ser locutor, y eso no es así, porque yo creo que eso es una condición innata que cada persona tiene. Hay muchos actores que hemos podido hacer doblaje, como hay otros actores que no han podido hacer doblaje, gente que tiene años en el teatro o años en la televisión y que tienen la idea de que como es el mismo trabajo, supuestamente pueden hacerlo fácilmente, y resulta que no. Por eso el universo también de las personas que hacen doblaje es muy variado. Te encuentras de una ama de casa, un motorizado, una persona que tiene una empresa propia de impresión de franela, un actor. O sea, hay una gran variedad. La voz tampoco es una cosa que si no tengo la voz así, no me va a salir. Eso es mentira, porque en el universo en el que vivimos, cada quien tiene una voz diferente, cada quien tiene un tipo diferente. Y lo importante, como dije al principio, es simplemente tener
claro, de pronto una preparación para saber técnicamente qué se debe hacer, pero más allá de eso, lo puede hacer cualquier persona, entre comillas. También si tienes la posibilidad de cambiar tu voz, vas a tener más oportunidad de trabajo porque puedes hacer una cosa como una narración, una locución. Si tienes voz que puedes cambiar, puedes hacer comiquitas. Si puedes cantar, vas a tener un poco más de trabajo. Primera vez que tuve que sentarme en un estudio, mirar la pantalla, escuchar el sonido por los audífonos y a la vez tener que sincronizar con la voz, eso es algo que al principio es muy complicado y muy difícil, ¿no? Se necesita tener oído musical, poder reaccionar rápidamente para sincronizar, para entrar, para salir, para poder meter la palabra con la labial, que quede creíble, o sea, y eso se va agarrando con el tiempo, con el entrenamiento y yo digo que con el darse golpes, ¿no? O sea, no podía creer todo el peso que había perdido. Perdí 15 kilogramos y es la mayor cantidad de peso que he perdido en toda mi vida. Por favor, ya lo sabes, mi anillo. la familia es lo primero y el dinero viene después, dependiendo de a quién le preguntes. Pero lo más importante es que nunca se sabe que entrará por esa tienda. Esto es el precio de la historia. ¿Y sabes qué? Al hablar contigo en esta entrevista, no me estoy arriesgando. Esta zona las personas no esperan mucho de ti por ser el chico blanco. Pero una vez que salgo, todas enloquecen. Tengo un hijo de 2 años y ser padre... Muchos cambios ha sufrido el doblaje venezolano. Como un niño creció rápidamente, hasta convertirse en un adolescente que cometió ciertos errores para luego aprender de ellos y pronto formarse como un gran adulto. Aquí Batman al Guasón. No te saldrás con la tuya, Guasón. Yo haré lo que me dé la gana, rata voladora Batsy. A ti te voy a buscar. Déjame trabajar, fastidioso. En cuanto a la cronología del doblaje en Venezuela, mira, el doblaje empieza concretamente en la década de los 60. Bolívar Films, la famosa productora que queda aquí en Santo Vigis, productora de documentales y noticieros de la época, también se inició en doblaje. Los loops eran largos. Como no había la tecnología, estaba a nuestra disponibilidad ahora, se sincronizaban apoyados en los recursos que teníamos para ese momento, que era el ojo y el oído. O sea que la técnica era básicamente artesanal. De esa época se pueden mencionar en Venezuela, existían Mario Mitroni y Dino Iodici, I-O-D-I-C-I. Esos dos italianos se metieron al frente de eso. En el 64 surge Laboratorios Panamericanos, con un austríaco, el señor Horowitz. Imagínate, asociado con quién, nada menos que con José Bardina, una gran estrella de las telenovelas aquí. Ellos trabajaban películas en blanco y negro y ahí se hacía de todo. Hacían comedias, romance, aventuras, series de acción, de horror, de misterio. Luego, Mario Mitroni, el italiano que estuvo antes, en los 60, trabajó en los estudios del Ministerio de Educación, que estaban ubicados en esa época en la urbanización Chuao. Yo no sé si sería la misma sede que ahora tiene Taurus, una productora que está ahí en Chuao. Luego, de los 70 a los 80, etcétera, empresa, etcétera, y surge Videovoces. Ahí se doblaban series animadas para la Warner Brothers y el 90% de los dramáticos brasileños, todo lo que producía TV Globo y Manchete, lo mandaban para acá, para Venezuela. Las producciones se realizaban con equipos gigantescos, de cintas o analógicos. Equipos como la Foxtex en un inicio. Luego en DR8 se logra grabar en una especie de CD, para saltar finalmente a programas de grabación digital, donde a diferencia de los equipos anteriores, las fallas técnicas son solventadas con facilidad. Para mí todo era nuevo, obviamente, ¿no? Porque yo, como te digo, hacía teatro, había estudiado teatro, pero nada que ver lo que tú haces en teatro con el tipo de actuación que es el doblaje, y mucho menos en la parte técnica, que fue donde yo comencé a trabajar, ¿no? Pues me encontré me pusieron un estudio bastante grande, donde me estaba entrenando una persona que me estuvo entrenando por espacio de un mes, y luego me soltaron ahí en ese estudio, pero me empezaron a soltar como a la semana, ¿no? Y era una consola, recuerdo una consola llamada Studer, esa era la marca de la consola, que era una consola maravillosa, pero había que hacer el paneo con perillas.
Y entonces si tú no paneabas bien todas las perillas hacia donde las tenías que panear y el micrófono y tal y qué sé yo, le metías al actor un tono pero bestial que podía botar sangre por el oído, ¿no? En los años 90, el doblaje venezolano poseía un campo enorme de producción. Las series más relevantes de la época eran Kenan y Kel, Animaniacs, Pinky y Cerebro, Tiny Toons, Bob Esponja, Dora la Exploradora, Las Pistas de Blue, animaciones de DC, Barbie, la mayoría de las producciones del canal Animax, además del gran boom de las telenovelas brasileñas. Yo recuerdo que en 1992, para esa época, había mucho trabajo en la productora cinematográfica, etc. Y ellos tenían material de cómic, material de seriados, con Brasil, con todo, realmente con todo el planeta, porque había hasta producción de Nigeria, producción francesa, polaca, de todos lados. Muy, muy agradable realmente trabajar en esa época. Era muy nutrido, uno estaba todo el día metido horas y cambiaban los idiomas, y tú ves lo poderoso de lo que es el servicio de ser este trabajo de postproducción, que es realmente el doblaje, porque un trabajo de postproducción es una etapa más, es una posibilidad de que el material original tenga una cobertura mayor a cualquier lugar del planeta y que esté en su idioma local, en este caso pues el español. A pesar de encontrarse el doblaje venezolano en la cumbre del éxito, los actores continuaban recibiendo la misma paga por su trabajo, por lo que surge la decisión de fundar un sindicato. No era esta la primera vez que se intentaba, pero lamentablemente, una vez más, los profesionales del doblaje no lograron su cometido. Muchos de nosotros perdimos nuestros personajes, nuestro empleo y nuestro esfuerzo. La mayor casa productora para ese momento nos dio la espalda. Y la gota que llenó la copa fue el hecho de que cuando empieza Internet a entrar a nuestras posibilidades, Orlando Noguera, que hacía Cerebro de Animaniacs, y Pinky, ellos se empiezan a comunicar por las redes con gente de afuera, empiezan a tener contactos con la gente del doblaje en México, y ellos estaban en México asombradísimos. De verdad, ustedes son los que hacen Pinky y Cerebro, o sea, el público, ¿no? Y admirador. Los queremos, qué maravilla, vengan. Les llegaron a invitar a México, les pagaron el pasaje, llegaron allá, los recibieron en el aeropuerto con pancartas, eran los héroes, ellos no lo podían creer. En un auditorio los reciben, eran ellos los que se van a sentar en el escenario a dar una charla y a explicar cómo se hacía el doblaje en Venezuela. Y para hacerles el cuento más corto, empezaron a decir, bueno, mira, nosotros cobramos esto, bueno, ya nosotros no cobramos eso, daba hasta pena decir cuánto cobrábamos nosotros por la grabación, que la diferencia era muy grande. Pero más allá de eso, la Warner pagaba, por ejemplo, por Animaniacs, en los capítulos, ellos grababan los CD en beta o en VH para ser vendidos en las tiendas de video. Por esos CD te daban unos royalties al artista, y todos esos royalties llegaban a la empresa y nosotros nunca nos los dieron. Entonces, cuando todo este zaperoco revienta, la gente empezó a enardecerse, los problemas, y vamos a hacer un sindicato, y vamos a demandar, y ta. Se pensó que un sindicato era la mejor manera, ¿verdad?, de pedir una tabulación salarial. La empresa se molestó, lo denunciamos ante el Ministerio del Trabajo, y ya de todos es conocido que el juez de la causa falló a favor de la empresa. Por lo tanto, la consecuencia inmediata y directa de eso fue que nos despidieron a 120 actores. Vamos a hacer una cosa, la empresa acaba de ganar una batalla, pero no ha ganado la guerra. Yo, que conozco todo el proceso judicial, les puedo decir que los que van a ganar la guerra son ustedes, porque ahora viene la segunda parte de la historia. Y nos citó para que fuéramos a su bufete al día siguiente, y nos tenía un legajo de papeles, o sea, 4 pliegos, explicando todo, y nos dijo, bueno, entre ustedes hay gente que hable inglés, francés, italiano, portugués, griego, alemán, sí, todo eso. Perfecto. Y nos dio todo eso para que enviáramos esa noche, vía internet, por email, enviáramos eso a las productoras del exterior, donde se explicaban todos los casos, los antecedentes, el meollo del asunto, el clímax y el desenlace. Y él nos aseguró, mire, cuando los productores del exterior se enteren de cómo están tratando ellos a su talento aquí, no me cabe la menor duda, como abogado, que vendrá una rescisión de contratos masiva hacia la empresa. Ahí sabremos quién ganó la guerra. Como en efecto. Con eso no pusimos la otra mejilla, sino que respondimos la bofetada, y de 54 estudios, etcétera, se vino abajo
y actualmente funciona con 4, porque después de los 120 actores tuvo que despedir a los traductores y a los operadores. Nos sentimos burlados, irrespetados y moral y emocionalmente devastados. Afortunadamente, las pequeñas casas se abrieron como ventanas. Los pequeños estudios convocaron a las grandes voces y el doblaje siguió creciendo. Muchas veces, por distintas razones, nos sentimos como en una especie de montaña rusa, pero día a día entregamos nuestras voces y nuestras almas a importantes producciones para que el doblaje suba y suba, evidenciando que el doblaje venezolano posee un gran nivel de competitividad a nivel internacional. Esta labor necesita de un gran equipo funcionando para poder entregar material de calidad. Traductores, operadores, mezcladores, especialistas en Foley, comunicadores, directores y, por supuesto, actores. Todos nos juntamos en las casas productoras de doblaje. Ahora te preguntarás, ¿cómo iniciar en el doblaje? Yo empecé en el doblaje hace ya casi 10 años y conocí el doblaje porque yo veo y veía mucho anime doblado en latino. Siempre lo veía en latino, nunca lo había visto en japonés. No conocía, cuando veía el anime no sabía que eso era doblado. Y empecé viendo que si Sailor Moon, Inuyasha, Shaman King y todas esas series que son viejitas y ya están dobladas desde hace muchos años. Luego empecé a investigar y me empezaron a salir las voces de los personajes, lo hace tal, lo hace aquel, y yo misma empecé a verlo y a imitarlo, y como ya me sabía todos los parlamentos de todas las series de tanto verla, empezaba yo a decirlo, pues cuando salía la imagen, empezaba yo a decir, por el poder del prisma lunar, transformación, cadena de amor de Venus. Yo empecé hace como casi 7 años, y de hecho yo de pequeño jugaba mucho a que imitaba lo que escuchaba en las películas. Yo era más de ver cómic, nunca he visto anime, excepto Dragon Ball, y vi casi 3 capítulos. No me juzgues, niña. Pero siempre me llamó la atención eso de jugar con las voces. Como en el 2007, más o menos, viendo Danny Phantom, cuando empiezan los créditos, salió un anuncio que decía doblado en M&M Studios, Caracas, Venezuela, y fue como que... ¿Qué? ¿Perdón? Y empecé a interesarme por qué era doblaje como tal. Empecé a ver, como quien dice, todo lo relacionado con ese medio, ya fuese doblaje mexicano o muy poco material que se conocía en internet en ese momento de doblaje venezolano. Y vi que estaban haciendo un curso. Ya cuando pude hacerlo fue en el 2010. Yo entré a la empresa Etcétera Group por Guillermo Martínez, que en paz descanse. Estuve trabajando allá 2 años antes de pisar cualquier otro estudio porque yo sentía que tenía que prepararme bien primero. No quería llegar de lo más paracaídas así. Oye, sí, mira, yo hice el curso y bueno, ya, como hace mucha gente ahorita. Yo creo que por lo menos los cursos son más que todo, primero como para construirte una base firme, por decirlo así, a la hora de trabajar con todos los términos que son de doblaje, ya sea dicción, sea sincro, acento neutro. Exacto, acento, trabajar con todo lo que es la actuación, la respiración. Ellos lo que hacen es como prepararte, es como dice ella, si es algo que se te hace natural, te esfuerzas muchísimo menos. Sí, yo no sabía que era el acento neutro, pero cuando yo fui a hacer mi curso, ya yo hablaba con acento neutro, sin saber lo que era el acento neutro. Pero, ¿a qué se debía eso? A tanto escuchar el doblaje y escuchar. Exacto. Y lo segundo es que los cursos también son como un punto de contacto hacia lo que son los estudios, porque conseguirlos por fuera es muy rudo. El doblaje no es solo un trabajo, sino un estilo de vida que te transporta a diferentes mundos con cada producción. Acércate. Únete a este gremio y logra que tu voz trascienda las fronteras. Y para cerrar, alegría, alegría. Pronto nos vimos.